Estamos de vuelta para analizar lo que ha ocurrido en los mercados durante esta semana. Ha sido una semana que en general ha tendido al pesimismo, sobre todo a nivel global, por distintas razones. Bueno, eso es lo que queremos analizar y también hacer una proyección de lo que podría ocurrir en las próximas semanas. Para eso estamos en contacto con el analista de Renta 4, Arturo Frey. Gracias por conversar con nosotros, Arturo. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación nuevamente. Arturo, bueno, ha sido una semana intensa, ¿no? En el caso del mercado chileno, bien corta, pero a nivel internacional han pasado hartas cosas. Ciertamente lo más noticioso es lo que ha ocurrido con la Reserva Federal en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está moviendo a los mercados que han ido tendiendo a un terreno más pesimista durante esta semana, Arturo? Bueno, lo primero es el mar de fondo, que es lo que se está viendo como una gran recesión y junto con la inflación, o sea, ese concepto de esta inflación el que se está viendo en los mercados y es lo que ha llevado a la volatilidad de estas últimas semanas. Hemos visto tres hechos muy concretos que han producido volatilidad. El último fue esta semana donde la Fed por tercera sesión consecutiva sube la tasa de interés un 75%, eso, un 0,75%. Eso hace que los mercados sigan cayendo muy fuerte esta semana, pero eso ya viene después de la semana pasada, que el martes hemos visto la inflación también en Estados Unidos sobre lo esperado, 8,3% anualizado, y eso también provocó una caída casi de 5% en los mercados, muy fuerte. Y anterior a eso, el 26 de agosto, también en Jackson Hole, fue la primera advertencia donde Jerome Powell, el presidente de la Fed, dijo, cambió. Ahora estamos frente a una inflación que ya está demostrada y nosotros tenemos el mandato de bajarla. Y eso ha sido lo que ha imprimido esta volatilidad en los mercados tan profunda y que tiene Standard & Poor's más de 20% desde máximo que hizo el 3 de enero. ¿Eso significa entonces, Arturo, que el mercado ya está internalizando con mayor probabilidad un escenario recesivo? Sí, así lo están demostrando también las tasas de interés, como se esperan un 4,4%, por ejemplo, para fin de año en Estados Unidos. Ese es el contexto actual y es por eso que también han subido tanto las tasas de interés, porque lo que se quiere contener es la inflación. Y ante ese escenario es que las valoraciones en bolsa se ven muy ajustadas porque necesitan los resultados empresariales también verse apoyados por un entorno macroeconómico favorable. Y eso es lo que no se está viendo, ni en Chile ni en el mundo. Además, dentro de los mensajes que dejó la explicación, el comunicado de Jerome Powell, él hablaba de ciertos dolores que probablemente serían necesarios para poder contener la inflación. No lo dijo con esas palabras textuales, pero ocupaba esa palabra, sí, esos dolores, ¿no? para la economía. ¿Y eso qué nos dice respecto a cuán lejos está dispuesto a llegar la Reserva Federal en esta alza de tasas? Pensando en lo que puede generar desde el punto de vista de la actividad, precisamente. Lo primero es que ese dolor es algo muy profundo porque va al mercado laboral directamente, o sea, es algo realmente muy tangible. Y también hay que preguntarse qué responsabilidad tiene la Fed en todo este contexto inflacionario, porque mantuvo también una política hiperlaxa durante 14 años que en cierta forma provocó esta burbuja y ahora aceleradamente suben las tasas de interés diciendo que se va a infligir un dolor en la economía y en los puestos de trabajo. Entonces, en este caso, la Reserva Federal también tiene que aceptar que tiene una parte de responsabilidad importante en toda esta inflación que ya se ha visto y que está intentando de combatir. Está bastante lejos con el 8% respecto del 2% que tiene como objetivo, pero lo que está buscando finalmente es una recesión ordenada y también una corrección de los mercados ordenada. Claro, ahora, ese aterrizaje puede ser suave o forzoso, digamos, ¿no? El aterrizaje de la economía para frenar esa inflación. Sí, y eso depende mucho de la tasa de interés, porque si la tasa de interés sube muy rápido, los proyectos generalmente los más grandes y a más largo plazo son los que más se afectan. Entonces, ese soft landing o ese aterrizaje forzoso va a depender mucho de cuánto sube la tasa de interés. Si sigue subiendo porque la inflación también lo hace, ese aterrizaje no va a ser suave, sino que va a ser muy forzoso y doloroso, como también lo advirtió Jerome Powell. Sí, y otros bancos centrales en el mundo están en la misma línea, ¿no, Arturo? O sea, esto no es solo el caso de Estados Unidos. Exactamente, así se ha visto también en el caso de Europa, pero mucho más tímidos, están con las tasas poco más arriba del 1% recién, pero por ejemplo el caso de Suiza es muy decidor porque a pesar de haber subido 75 puntos base hace pocos días la tasa de interés, de todas formas se sigue depreciando respecto del dólar. El dólar está llevando la delantera, bueno, y para qué hablar del escenario local donde ya las tasas de interés están sobre
el 10%. Sí, hablemos del dólar precisamente, y no solo en la bajada local, ya podremos comentar eso, pero a nivel internacional también ha ido fortaleciéndose, ¿no? Entiendo que el dólar index está marcando niveles récord. Así es, o sea, si lo comparamos, por ejemplo, con la paridad del euro, nos podemos dar cuenta inmediatamente que son niveles que no se habían visto desde el año 2002. Es cierto que el dólar en momentos de incertidumbre y volatilidad, como las que hemos visto, con caídas desde máximo tan profundos en los mercados, y con esto todos van hacia el dólar como activo refugio. No tenemos que olvidar que en Estados Unidos también hay inflación, en el mundo hay inflación, y por ende este refugio que se provoca con el dólar es un arma de doble filo, porque también va perdiendo poder adquisitivo. Entonces, en ese sentido, podemos esperar que la inflación y que el crecimiento sigan siendo los principales catalizadores del mercado, acompañando con lo que está haciendo la Reserva Federal. Y eso aplica para el dólar, para el euro y también para el peso chileno. Ajá. Bueno, en el caso del peso chileno, esta semana ha sido bien dramático el cambio. Más de 40 pesos ha ido subiendo desde por lo menos el 13 de septiembre, cuando veíamos niveles cercanos a los 919. ¿Qué es lo que está guiando fundamentalmente al dólar, Arturo? Es interesante hacer esa descomposición, si son factores internos o esta vez pesa más lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, sabemos que estamos en un entorno complejo a nivel global, y lo importante es qué hacemos para desalinearnos de ese entorno complejo. Si vamos primero que nada a los números, vemos que desde el 5 de septiembre, cuando ganó el rechazo, el dólar ha subido 130 pesos, es decir, la incertidumbre política y económica no se ha ido a pesar de ese resultado. ¿Por qué? Porque realmente lo que sirve para los mercados es la inversión. Eso es lo que hace falta en Chile, y gane el color que gane, eso va a ser lo que va a guiar en última instancia el peso, que es el mejor termómetro que puede tener un país, o sea, su moneda. El IPSA también ha caído más de 22% en dólares desde el día 5 de septiembre, y no olvidemos que está terminando la intervención del Banco Central, de esos 35.000 millones de dólares que salió a vender, que finalmente lo han ido comprando ¿qué? Institucionales extranjeros. Entonces tenemos que ver por qué el Banco Central está desdolarizándose, pero hay institucionales extranjeros que están dolarizándose y vendiendo pesos. Entonces, esa forma de intervenir la economía, tenemos que ver qué efectos también colaterales puede traer. Es bien interesante ese punto, porque a la luz de la evolución que ha tenido después del plebiscito, ¿tú dirías que dio resultado efectivamente la intervención que hizo el banco? Mira, no podría juzgarlo tan categóricamente, pero podemos ver que la intervención desde que se hizo, más o menos se apreció el peso un 4 o 5%, y fue una inyección realmente cuantiosa, sobre todo respecto de las reservas disponibles que tenemos líquidas. Entonces, en ese sentido podemos decir que fue eficiente para bajar un poco la volatilidad, pero en estricto rigor, ahora que está terminando esta intervención, podemos ver que los niveles están más o menos similares, pero se hizo esta intervención que no solamente es un gasto, es un tema económico, también una señal al mercado de decir, bueno, yo necesito apuntalar mi moneda, y si que fuese algo efectivo, economías como la de Venezuela o la Argentina estarían bollantes con ese sistema. Entonces esto realmente no funciona en el medio plazo. Arturo, gracias por conversar con nosotros este viernes, muy amable, que tengas buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, Sebastián. Chao. Nos vemos.